Presidenta. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Aprovechando el tema de seguridad, preguntar sobre el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Bermúdez Requena, si se tiene más información al respecto por parte del gabinete. Omar. Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol. ¿Ha habido algún avance en su búsqueda? Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto. Es importante mencionar que en Tabasco, en febrero, recordemos también que la presidenta Claudia Sheinbaum ordena un reforzamiento a la seguridad de Tabasco por todos los hechos violentos que venían dándose de varios meses anteriores. Pasamos de un promedio diario de 3.2 homicidios, un total de 90 en el mes de febrero, a un promedio de 1.7 promedio diario en junio. O sea, después de que la presidenta ordena el reforzamiento en seguridad del gobierno federal, hay una disminución de 45% en los homicidios, y como parte de los avances en la ubicación de este sujeto se realizaron también varias detenciones en lo que va de este año. Se detuvo en Villahermosa en este año a Francisco Javier N., alias El Guasón, un sujeto que era de los principales operadores de la barredora, a Edson Aldair N., alias Zavala, también identificado como el sucesor del otro sujeto que se detuvo, a Jorge Luis N., ambos integrantes de la barredora, así como a 6 integrantes más de este grupo delictivo que pues claramente tienen debilitamiento que se ha visto reflejado en la baja de los homicidios. Gracias, secretario. Gracias. Le agradezco. Presidenta, sobre otro caso, aprovechando igual el tema de seguridad, aquí ya el el fiscal federal ya ha comentado sobre la investigación al expresidente Peña Nieto sobre el tema de Pegasus. Hace unos días el periodista que reveló esto en The Marker, Gur Mejido, comentaba que sobre este tema del arbitraje entre estos dos empresarios israelíes de origen israelí, que tiene que ver no solamente con la venta de este servicio, de este software espía Pegasus a nuestro país en el gobierno de Peña Nieto, que pues ya ha concluido este arbitraje. Preguntar si se pediría por parte de, si se tiene pensado, en el gabinete se ha comentado sobre pedir información sobre este juicio que se llevó a cabo allá en Israel, ya que declaró en una entrevista este reportero israelí que se puede pedir esa información, según él, a la justicia israelí. Preguntar si se tiene contemplado pedir esto. Corresponde a la Fiscalía, es decir, a partir de lo que mencionó aquí el fiscal, es que se abrió una investigación y corresponde al fiscal poder solicitar toda la información que se requiera, pues no solamente en México, sino en cualquier país. Entonces, corresponde a la Fiscalía. Y también se comentó que, igual, siguiendo las declaraciones de este periodista, que estos dos empresarios continúan tratando, así textualmente lo dijo, de hacer negocios en México con el gobierno mexicano. Preguntarle cómo ellos son, hasta donde se sabe, proveedores de servicios de seguridad, equipamiento de seguridad, vigilancia cibernética, de acuerdo a información que he recabado. Preguntarle si se ha detectado o se han sabido de estos empresarios que intenten hacer negocios con el gobierno de México. No.
por lo menos con el gobierno, con la Secretaría de Seguridad, las secretarías del Gobierno de México, no. Ok, Presidenta. Gracias. Como segundo tema, yo quisiera preguntarle sobre una encuesta que se ha publicado por parte de las Heras. Es una encuestadora que pues también publica frecuentemente valoración, evaluaciones y en particular de seguridad. Ayer se difundió una donde el 63% de la población asegura que el trabajo de usted en materia de seguridad, del equipo de seguridad, ha sido muy bueno. El 63% así lo considera, el 56% del pueblo asegura que la situación de seguridad del país ha mejorado desde que usted es presidenta de nuestro país. ¿Qué comentarios, si ha estudiado esta encuesta, si la ha leído, si la compartió? Sí, salió ayer, no sé si la tienes por ahí, a ver si… Es de las Heras, que es una encuesta, bueno, una empresa encuestadora reconocida, y la pregunta es si la situación ha mejorado. 56% dice que está igual de bien o ha mejorado, 40% que está igual de mal o ha empeorado. ¿Cómo cree que estará la situación de seguridad del país durante o dentro de un año? 68% piensa que mejor, 26% que peor. ¿Y cómo evalúa? Ahí debería de haber sido del Gabinete de Seguridad, ¿verdad? Porque no solo es la presidenta, sino el trabajo que estamos haciendo, y 63% lo considera bueno o muy bueno. Y abajo, bueno, ya son otros temas que tienen que ver con seguridad. Déjale. Decomiso de drogas, 52 más 12. Aumento a las penas de cárcel a los criminales, 47 más 16. Capacitación, equipamiento, mejora de sueldos y prestaciones a las fuerzas de seguridad. Decomisos y combate al huachicol. Combate y detención de los líderes del crimen organizado. Atención a las causas, combate a la corrupción. Abajo. Y de las instituciones, 59% considera que están mejor, adelante, o igual de bien. Si damos resultados, 62% dice que sí. Y bueno, ya la ficha técnica para ver cómo se hizo la encuesta. Son encuesta nacional considerando 1000 entrevistas, 7 estratos de acuerdo con la competencia electoral. Lo que no sé si es telefónica o… no, cuantitativo en vivienda. Fue en vivienda. ¿Cómo se siente con esos resultados, Presidenta? Pues hay que seguir trabajando, porque aquí no se trata en la seguridad de… Mientras la gente se siga sintiendo insegura en cualquier lugar de la República, hay que seguir trabajando, y además es nuestra tarea y lo hacemos todos los días. Por último, Presidenta, preguntarle sobre el tema de que el diputado Ávila… Y bueno, felicitar al gabinete por el reconocimiento de la gente. Al Gabinete de Seguridad. Sí. En el último tema, Presidenta, preguntarle, sé que hace unos días el diputado Arturo Ávila, que es vocero de Morena en la Cámara de Diputados, en la fracción parlamentaria de Morena, presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue el llamado cártel inmobiliario. Señala que posibles delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, uso indebido del cargo y violaciones urbanísticas que afectan a comunidades enteras. También mencionó este diputado que hay transferencias sospechosas, lo dijo así, por 350 millones de pesos de familiares de Jorge Romero, el presidente del PAN, ventas simuladas de departamentos y la desaparición de evidencias tras una inundación. Pues se ha confirmado este punto de acuerdo y pues ya se presentó formalmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues está bien, si así lo decide el Congreso, que se haga la investigación,
tiene esas facultades el Congreso y está bien que se abra la investigación. Gracias, presidente. Hay que recordar que cuando estuvimos en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, fue cuando abrimos esa investigación, porque resulta que ocurre un episodio de un tanque de gas que explota en un departamento en la alcaldía Benito Juárez. Y cuando hace la investigación, que es de oficio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entonces encabezada por Ernestina Godoy, encuentra que todos los departamentos están a nombre de una persona. Y de ahí empiezan a jalar la investigación y pues empiezan a encontrar que hay otros departamentos y otros departamentos y otros edificios y otros edificios vinculados con violaciones al uso de suelo, mal construidos en algunos casos. Entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entonces encabezada por Carlos Ulloa, inicia una investigación para revisar los usos de suelo y encuentra pues que hay muchísimos edificios en la alcaldía Benito Juárez que violan el uso de suelo, que deberían tener 3 pisos y tienen 5, que deberían tener 2 pisos y tienen 7. Y entonces la gente empieza a ir a denunciar a la SEDUBI porque se abre una mesa de trabajo para que se denuncie. Y a la hora que se está haciendo la denuncia se empieza a encontrar que hay departamentos que no se pueden escriturar, porque aparecía el edificio con 2 pisos y como tiene 5, pues los de los 3 pisos que no están reconocidos, pues ¿cómo se van a escriturar? Y entonces empieza un proceso también de regularización por la gente que compró de buena fe. Primero hacer una revisión estructural de los edificios para ver si están bien o no, y dependiendo del tiempo en que se hayan construido, ver si es factible su regularización o no. Pero ahí inicia un proceso de investigación de la Fiscalía. En ese proceso varios empresarios deciden colaborar con la investigación y ahí dicen a quiénes le entregaron el dinero a partir de moches para violar el uso de suelo. A eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay detenidos. El entonces coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México está detenido todavía, y muchas otras personas. Algunas incluso devolvieron dinero para poder quitar parte de sus cargos, o sea, de que sí era cierto, personajes incluso que pasaron años en la misma posición en la alcaldía Benito Juárez. Entonces sí hubo un modus operandi en la alcaldía Benito Juárez para violar los usos de suelo y a partir de ahí conseguir recursos para beneficio personal de funcionarios públicos, y hay personas detenidas. Entonces se hizo una investigación, no sé en este momento, tendría que informar la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, en qué va esa investigación, pero hay personas detenidas. Entonces ahora el Congreso Federal quiere revisar estos casos, pues hay bastante sustento de lo que fue el cártel inmobiliario, en particular en la alcaldía Benito Juárez. Sí. A ver aquí proceso para que no digan que no damos la palabra. Sí. También, gracias presidenta, buen día, Daliel Escobar de Proceso. Sobre el tema del Perdón, no dije que la alcaldía Benito Juárez ha sido gobernada por el PAN desde que se elige a los alcaldes, desde el 2000.
Adelante, perdón. Sí, gracias, presidenta. Daliela Escobar. Preguntarle, dado sobre el tema del exsecretario de Seguridad en Tabasco, dado que la información de inteligencia pues ha sido crucial en este tema de Hernán Bermúdez Requena, yo quisiera preguntarle al general, si es posible, si se tenía información en torno a la vinculación de Bermúdez Requena, en todo caso, con grupos criminales, en todo caso, desde el 1999, si también se tiene información por parte incluso del gabinete o bueno, la instancia correspondiente, si desde 2006 tuvo una cuestión de un arresto por una presunta vinculación con la participación de la ejecución de un líder ganadero. Esto, bueno, pues se ha dado a conocer también. En este sentido, bueno, pues primero saber si estos informes de inteligencia confirman esta información respecto de los antecedentes que se tenía de indagatorias a Hernán Bermúdez, que por supuesto surgieron de escuchas a grupos criminales, no propiamente como tal a funcionarios. ¿Quieres, Omar, contestar o el general? Omar. De la información que se tenía, todo está a disposición de la Fiscalía. En este momento está llevando la investigación, ¿sí? Seguramente usted se refiere al tema de Guacamayas. Guacamayas no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República. Aunque, bueno, menciona usted que no es oficial porque a final de cuentas es una serie de informes, una serie de rastreos que ustedes llevan a cabo con dispositivos pues, de inteligencia. Quisiera preguntarle si la institución a su cargo considera necesaria, cuando encuentre este tipo de alertas de que pudiera estar vinculado un exsecretario que está a cargo de la seguridad de un estado, en cualquier lugar, incluso del país, si consideran que es necesario, en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas, pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. Bien, el proceso el ciclo de la información, ¿cómo se obtiene todo esto? Son muchas fuentes, es información bruta, hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar a algunas gentes de que se llega a detener, esos famosos halcones, etcétera, pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir y como sea en el seno del Gabinete de Seguridad, pues también ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces. En este caso de Bermúdez Requena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal. Claro. Sin embargo, bueno, se lo pregunto porque esta información, de acuerdo a lo que tuvimos conocimiento los medios y en general la población, se dio a partir de escuchas que se tuvieron por una labor que tiene que hacer la inteligencia militar y la cual pudiera pues ahí también preguntarle si se obtuvo con una orden judicial y si esa se obtuvo con una orden judicial, el poder hacer este tipo de escuchas como se ha referido, entonces si de oficio no se debió perseguir este tipo de información para investigar al encargado de la seguridad en ese entonces. Toda esa información detalle que usted requiere se la puede proporcionar la Fiscalía en su momento. Y bueno, ¿por qué no viene el fiscal? Saber en ese sentido. Bueno, finalmente nada más, general, aprovechar este tipo de generación de información, de reportes que tienen ustedes con este tipo de inteligencia, si tienen el objetivo finalmente de generar politiquería. ¿De generar qué, ¿Cuál es politiquería o cuál es el objetivo? Se lo pregunto porque derivado de toda esta información que ha surgido, las declaraciones políticas que se han hecho, o bueno, también si gusta la presidenta, las declaraciones políticas que se han hecho, entonces, pues ¿qué sentido tiene la información de inteligencia? A ver, el general responsable, porque no, le digo al general porque no le toca a él meterse en política, ese me toca a mí. Recientemente el general responsable de la zona hizo la declaración que había una orden de aprehensión a esta persona, al exsecretario de Seguridad, y es la verdad. Él lo único que dijo pues es lo que es la verdad. Como bien menciona el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación formal inicia en noviembre del 2024.
y es hasta febrero del 2025 que la carpeta de investigación está completa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y se pide la orden de aprehensión y un juez la otorga. Y a partir de ahí, pues inicia la búsqueda de esta persona. Parte del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que creamos por ley tiene que ver con esto. La inteligencia militar pues tiene mucha información que rescata de distintas fuentes, desde fuentes públicas hasta fuentes de alguna persona que les dijo algo a un militar, ahora a un guardia nacional, pero no necesariamente eso se traduce en una carpeta de investigación. ¿Quién hace las carpetas de investigación? Las fiscalías. Entonces, ahora con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación lo que se busca es, con la inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la inteligencia que pueda proporcionar Marina, Sedena o Defensa y otra inteligencia, pues ver si realmente son elementos sustantivos para poder generar una carpeta de investigación y coadyuvar con las fiscalías para abrir la carpeta de investigación. Entonces, nosotros entramos en octubre, el gobernador de Tabasco también entra en octubre y a partir de ahí inicia pues una investigación a esta persona formal en la fiscalía. Viene un cambio en los mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, decisión del gobernador, y nosotros cooperamos desde el 1 de octubre en lo que se requiera. Ahora, la carpeta de investigación pues tiene que tener sustento. Es importantísimo, lo he repetido varias veces. No es una idea de que alguien está involucrado, tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien está involucrado para poder abrir una carpeta de investigación. ¿Y a quién le corresponde otorgar una orden de aprehensión? A un juez, a una jueza. Pero las carpetas de investigación pues tienen que tener suficiente información. Desde que se abre la carpeta en noviembre, pues el juez, en el caso del Tribunal de Justicia de Tabasco, considera que es suficiente información para poder pedir la orden de aprehensión. Y nosotros estamos colaborando en todo lo que requiera el Estado de Tabasco. Sí, claro, derivado de que bueno, pues se tuvo esta información que gracias a la inteligencia militar se pudo dar y que a final de cuentas se pudiera estar comprobando en caso de que bueno, se lleve a cabo esta investigación con una orden de aprehensión con alguien que además está prófugo, que no pudiera aportar ni siquiera información, no da la oportunidad de esto. Yo quisiera preguntar si desde entonces se pudieron tener indicios, ¿por qué no investigar, por qué no se interpuso una denuncia? Es decir, obviamente ellos, quien no la interpuso, en este caso el gobierno del Estado lo pudo haber hecho, pues ellos tendrán que responder por qué no lo hicieron. Pero a ver, ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué no investigar? Ahora sí que barajearla más despacio. Sí, ¿Quién no interpuso la denuncia? ¿Por qué no los gobiernos anteriores, si se tenían indicios desde entonces, no interpusieron denuncia? Ellos seguramente tendrán su respuesta, pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué quienes estaban a cargo del Estado, del gobierno del Estado, no investigaron a su secretario de Seguridad? ¿Por omisión o por complicidad? Habría que preguntar. Bien, ¿hacia dónde va tu pregunta? Hacia el tema de Adán Augusto López cuando fue gobernador. Bueno, nosotros lo hemos dicho, la carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie, pero todo mundo tiene su información y todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que realizamos? El apoyo al gobierno del Estado, a la Fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en busca de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol. Y sigue la investigación no se cierra. Entonces, por eso yo dije ayer, aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie, las investigaciones en cualquier caso, para cualquier persona, deben hacerse.
pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Y un último punto en este tema es preguntarle, pues si precisamente Adán, lo que ayer mencionaba, el exgobernador Adán Augusto López mencionaba que él no sospechó desde un principio si no lo hubiera separado del cargo, pero preguntarle, él obviamente cuando lo designó mencionaba que pues lo conocía bien, conocía la trayectoria. En ese sentido en dos sentidos la pregunta es si por un lado lo investigó, sabía quién era, y por otro lado si no lo investigó y le encargó la seguridad del estado que le estaba gobernando, si en los dos aspectos no es grave el asunto, cualquiera de los dos escenarios. Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Todo tiene que tener evidencias. No es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que ésta sea. Presuntos delincuentes también. Para poder detener a una persona puede ser en flagrancia porque está cometiendo un delito en ese momento, y si no, pues tiene que haber una investigación con documentación sólida y pruebas científicas incluso de que realmente hay una responsabilidad de una persona o no. ¿Qué tiene que seguir ocurriendo? Investigarse. Claro, sí, bueno, en el sentido también de que pues es uno de los dos caminos que observamos, o fue omisión por no investigar bien o fue complicidad por saber quién era, pero como bien mencionaba, ya sería la investigación. No, o sea, eran dos sentidos pues la pregunta en torno a la investigación que se debe seguir. Por supuesto son quienes, la Fiscalía quien tiene que responder ante esto. Y bueno, saber cuál fue la razón por la que no vino el fiscal. Teníamos algunas preguntas al respecto. Sí, él está viniendo cada mes porque tenemos reunión de seguridad, gabinete de seguridad tenemos diario, conferencia del pueblo tenemos cada 15 días y el fiscal viene cada mes cuando se cierra el mes para poder informar de los resultados. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, la organización Human Rights Watch expone testimonios de personas que han sido detenidas en Estados Unidos en estos centros de detención a donde llevan a personas migrantes. Ellos hablan de la situación terrible que están viviendo por parte de las autoridades de ese país. Hablan incluso del trato que refieren como trato como animales. Ellos lo refieren así en torno a que pues están encadenados y que incluso son obligados, tal cual lo dicen, a comer como si fueran perros. Son tratos pues humillantes y que incluso, bueno, pudiera haber muertes por negligencia. Su gobierno ha pues iniciado una investigación para saber cuál es bueno, nosotros estamos permanentemente con los consulados. Cuando salió lo de que iban a enviar a personas migrantes detenidas a Guantánamo, mandamos una nota diplomática y en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro de detención. Conocemos que hay algunos mexicanos en este centro de detención y estamos insistiendo de que sean deportados de inmediato. ¿Ellos han reportado alguna de estas formas de tratos? Está el consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, pues se sigue el protocolo que debe seguirse, pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlo repatriar. Gracias, Presidenta. Sí. Hasta ahora creo que son 12, ¿verdad? 14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática y desde la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados se está insistiendo en que
sean integrados a México de la manera más pronta posible. Sí, a ver, vamos por. A ver, inauguración de hospitales. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News Board. Buenos días a los funcionarios generales y, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación. Presidenta, yo quisiera saber, pues a lo mejor no tiene una fecha específica de cuándo podría terminar la construcción de los hospitales que se han venido pues inaugurando y otros que se han venido reparando y otros que, bueno, durante el gobierno de Felipe Calderón se inauguraron muchos, pero utópicos, porque se inauguraban pero no existían, y otros pues nada más se quedaron ahí como la barda allá en Tula de la refinería. Quisiera saber cuál es el proceso de su gobierno para cuando se termine esta estructura de los hospitales y asimismo también ya que quede consolidado el tema de los medicamentos y también ver el tema de la corrupción, que bueno, algunos funcionarios de bajo nivel, no a nivel dirección, pues siguen ejerciendo dentro del IMSS. Le voy a mencionar algunos, por ejemplo, funcionarios del IMSS se siguen otorgando licitaciones a modo, porque mediante una circular interna se ordenó en el instituto adjudicar a ciertas empresas como CBH, especialistas en innovación médica, que se vincula a otras empresas como Vitalmex. También están estas empresas que pertenecen a grupos vinculados a Adrián Cervantes y Samantha Bárcenas y han obtenido las licitaciones a modo al cobijo de la dirección de la administración del IMSS a cargo de Borsalino González y de la unidad de adquisiciones a cargo de Fernando Lorenzana, en conjunto con Susana Cenogre, quienes establecen las condiciones de los contratos. Y en ese mismo tenor, pues también siguen buscando contratos. La empresa Bemasapi, que se adjudicó hace poco con instrumentos y equipos Falcón y Laboratorio Tadeo, pues un jugoso contrato que les dejó nada más y nada menos una ganancia de más de 70 millones de pesos. En ese sentido, Presidenta, pues yo veo que usted trabaja pues 18 horas diarias de lunes a domingo, hace un gran esfuerzo por recorrer el país, pues prácticamente está en contacto con la gente de abajo, con la gente del pueblo, y hay funcionarios que pues siguen con ese ADN pues de no querer dejar el sello de la corrupción en los niveles al interior de los institutos, como en el caso del IMSS, y pues ver cómo quitar ese ADN, Presidenta, porque veo que usted trabaja, sube, hace un esfuerzo por liderar el país, defender a la patria con los embates de Trump, y pues a mí se me hace injusto en ese sentido. Pues primero había que investigar, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos pasas los datos, pues que sí. Investigue la Secretaría Anticorrupción y también pues que el IMSS pueda informar. Correcto. Por ejemplo, en el caso de medicamentos es importante que se conozca cómo es el procedimiento. En el caso de medicamentos, el IMSS ya no licita Birmex. El ISSSTE ya tampoco licita Birmex. Para medicamentos y material de curación y todo el equipamiento, digamos, cotidiano. Licita Birmex y tiene un seguimiento permanente de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Por eso a principios de año pues se vio que había una compra que afortunadamente no se consolidó, no se hizo realidad y se paró para evitar que hubiera altos precios de medicamentos. Correcto. Entonces licita Birmex y ya nada más IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar hacen los contratos a los precios y con las empresas de la licitación que hizo Birmex. Eso se llama compra consolidada. Entonces es muy difícil que en el caso de medicamentos, con la vigilancia que traemos, pues pueda haber algún acto indebido. Siempre están vigilando y cualquier denuncia se atiende de cualquier proveedor o de cualquier persona.
En este caso de instrumentación y demás, pues habría que ver en particular lo que estás planteando y que se revise a ver primero si es correcto o no. Raquel Buenrostro pues está haciendo un excelente trabajo, la verdad, y está vigilando en todas las áreas del gobierno que las cosas se hagan bien. Y con el tema de los hospitales, ¿cuándo terminará su gobierno de construir todos los hospitales? 80 hospitales que quedaron pendientes cuando llegó el presidente López Obrador, esos ya están listos y en operación. Uno de los últimos fue el de Ciudad Juárez, del IMSS, que inauguramos hace poco. Ahora hay otros hospitales que inició el presidente López Obrador, o centros de salud, que nosotros estamos terminando, que son los que estamos inaugurando. Ya llevamos por lo menos 16 y van a ser cerca de 8 más entre centros de salud y hospitales, y ya también estamos iniciando la construcción de nuevos hospitales. Esta gira que estamos haciendo de salud ha sido muy importante porque es para el IMSS Bienestar en particular, y ahí hacemos una valoración. Presenta Alejandro Schwartz con los equipos de los estados, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, ¿qué le falta? ¿Qué equipos le falta? ¿Está funcionando el quirófano? ¿No está funcionando el quirófano? ¿Le falta el aire acondicionado? ¿Le falta la lámpara? ¿Le falta un equipo? ¿Le falta otro? Y ahí se determina cuántos recursos se necesita para que esté funcionando al 100%. Y ahí autorizamos la inversión pues, en este mismo año o el próximo año, para que todo lo que está en operación en este momento opere al 100%. Y además se presentan los nuevos hospitales o la sustitución de hospitales que ya son muy viejos y que requieren un nuevo hospital. Ese trabajo lo estamos haciendo. Eso requiere hasta ahora una inversión de cerca de 14,000 millones de pesos. Y todavía nos falta la revisión de Yucatán, Ciudad de México y Zacatecas. Entonces, cuando cerremos, pues esa inversión se va a hacer, porque se tiene que hacer, porque no, la salud de la gente va primero. Entonces, todo eso lo estamos planeando y definiendo cuándo van a ser las inversiones. En el caso del IMSS, se están haciendo 8 nuevos hospitales y Defensa, Ingenieros Militares, está ayudando de manera muy generosa a que puedan estar a su cargo la construcción de estos hospitales para poder estar lo más pronto posible y con la calidad que caracteriza a los ingenieros militares. El gobierno que usted encabeza, prácticamente le quedan 5 años, ¿quedará consolidado el sistema de salud en México? Porque bueno, ya sé que la derecha pareciera que sí, nos traen como… Vamos a platicar si quieren el próximo martes, hoy nos toca seguridad, pero les vamos a platicar hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las metas de 2025 que las estamos cumpliendo? ¿Cuáles son las metas de 2026 y de 2027 para el Sistema Nacional de Salud Pública? Están muy claras, hay responsables, sabemos cuántos recursos se tienen que destinar y está bien planeado de aquí al 27, porque el objetivo es tener un solo sistema de salud, que si yo soy derechohabiente del ISSSTE, pero resulta que me queda más cerca el hospital del IMSS, pueda ir al hospital del IMSS a atenderme, y que haya una cámara de compensación entre el IMSS y el ISSSTE, que después vean pues cuánto corresponde de recursos a cada quien. Es una meta muy ambiciosa, pero la vamos a lograr. Y en el tema de seguridad que hoy nos confiere, presidente, yo quisiera preguntarle al secretario Omar Harfuch, ¿cuál es el delito que sigue permeando en México? Pues están combatiendo obviamente el secuestro, están combatiendo la extorsión, y en ese tema de la extorsión, pues los que más viven en carne propia, pues son los pequeños comerciantes, los que venden tortillas, los que venden pollo, que reciben llamadas telefónicas y les cobran derecho de piso. Yo quisiera saber cuál es el delito que usted considera que sigue permeando en el país y que obviamente pues nos va a llevar un tiempo o determinado tiempo en combatirlo, secretario. Es justo el delito que usted comenta, el delito de extorsión. Es por eso que en días pasados
La Presidenta de la República nos instruyó la Estrategia Nacional Antiextorsión. En eso estamos enfocados, todo el Gabinete de Seguridad estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas, principalmente con los 8 estados que concentran la mayor cantidad de extorsión. A la fecha, desde que se presentó aquí en la mañanera, se han detenido a 37 extorsionadores. Principalmente es trabajar en conjunto con las fiscalías locales y las policías estatales. Es lo que estamos haciendo, que ha tenido como resultado ya casi 40 extorsionadores. Hoy en la madrugada se reportaron otras 3 detenciones en Michoacán y ese es el delito en el que estamos trabajando y dándole prioridad ahorita, por supuesto, sin descuidar los otros. ¿Y los estados que están más, digamos, infestados de este delito? Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, pero Ciudad de México tiene una unidad sumamente activa en esto, Sinaloa y entre otros. ¿Y cuál es la correlación, digamos, de colaboración entre los gobernadores que tienen a cargo esos estados y, por supuesto, las fiscalías? Porque hay algunas fiscalías que se quedaron de gobiernos anteriores panistas, hay algunos que permanecen años. Por ejemplo, en Hidalgo no hay un fiscal asignado, está, digamos, encargado de despacho. ¿Cómo es esa correlación laboral para combatir la delincuencia que finalmente nos afecta a todos? No, nosotros, como lo hemos mencionado, el cuarto eje de la estrategia de seguridad implementada en este gobierno, el cuarto eje es la coordinación, no solo la coordinación entre las instituciones del gabinete, que eso pues es obvio que es muy cercana y muy estrecha, pero aumentar la coordinación con las entidades federativas y no solo la coordinación, sino la implementación de operativos en conjunto. Principalmente en este delito de extorsión, trabajamos muy bien con las fiscalías que principalmente tienen este delito. Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, tenemos prácticamente detenciones todos los días. Ok, gracias. Gracias. Y una última pregunta, Presidenta, si me lo permite, por favor. No llevo ni 10 minutos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues tiene obviamente ahí su personal. Hay 57 magistrados que han puesto un amparo, pues como para que no se vayan. En ese sentido, pues pareciera que los puestos o los cargos que tienen pues son como hereditarios, no quieren dejarlos. Hay un amparo, no le voy a mencionar uno únicamente, es el tema de una magistrada que se resiste a mantener sus privilegios y lleva el nombre de Berta Orozco Márquez, que es magistrada de la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y además es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores. Pues mañosamente trabaja en los dos lados, mañosamente tiene ahí su puesto y ahora quiere elegirse otra vez como líder sindical de la Cámara de Senadores. Presidenta, ¿qué opinión le merece que estos gentes, personas, se amparen? Es como si usted se amparara, que yo no lo creo, cuando termine su sexenio se amparara para que siguiera siendo presidenta de la República. Eso sería absurdo. Y eso le está pasando a esta gente que está al interior de estas dependencias. Sí, tiene que haber cambio siempre, tiene que haber renovación en todas las instituciones. Entonces ya hablaremos del Tribunal de Justicia Administrativa. Ok, muchas gracias, buen día. Alma. Sí. Presidenta, bueno, quisiera saber si como parte de los informes que le entregan los consulados, en el caso de los detenidos en Alcatraz, ¿hay denuncias específicas sobre derechos humanos o el Gobierno de México pretende presentar casos así? Sí, en caso de, por ejemplo, como lo explicó aquí el canciller el otro día, en un caso de una redada, un connacional, un compatriota, mientras estaba la redada cayó de un lugar y falleció. Directamente el consulado no presenta las denuncias, sino se apoya en estos casos
de organizaciones de abogados y se apoya a las familias. Entonces, en ese caso se apoyó a la familia y hay una denuncia presentada. Caso de violación a derechos humanos, en ese caso sí. Y se está revisando, informaríamos con la Cancillería si ya hay presentadas denuncias o no por violación a derechos humanos. Lo que sí estamos insistiendo es que en cuanto sean detenidos, sean repatriados de inmediato. Es que no en todos los casos, o por lo menos se ha dicho que no todas las detenciones que se han dado específicamente sean inmigrantes. A veces hay gente que está siendo detenida de manera, bueno, todos de manera arbitraria, pero algunos que ya tenían arraigo ahí en Estados Unidos. Sí, la persona que es detenida puede elegir si quiere su repatriación de inmediato con apoyo consular, evidentemente, o con un abogado que ellos elijan. Si va a solicitar permanecer en Estados Unidos o es repatriado de acuerdo con como lo decida. Las personas que tienen menos tiempo tienen menos posibilidades de que su caso sea favorable. Las personas que llevan más tiempo tienen más posibilidades, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Entonces, eso está por ley y se les apoya con apoyo consular en todo lo que requieran. E insistimos en que sean repatriados lo más pronto posible, si es que así lo deciden ellos, obviamente. Por otro lado, el presidente Boric anunció que tanto usted, los mandatarios de México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia decidieron unirse a la Alianza Internacional en Defensa de la Democracia. Incluso confirma que los líderes de todos estos países estarán presentes en la próxima reunión del grupo que se celebrará en septiembre en Nueva York, como parte del periodo, en el marco del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. ¿Está confirmado, Presidenta? Me habló el presidente Boric hace, pues no recuerdo, debe haber sido como mes y medio, algo así, para invitarme a esta reunión que tuvieron el día de ayer, en la que participó el presidente de España, de Brasil, Colombia, Uruguay, creo, ¿no? Y el propio presidente Boric. En esta, pues, digamos, cumbre o alianza por la democracia. Le planteé que, pues, obviamente estamos de acuerdo en siempre luchar por la democracia en todos nuestros países, pero que pues no podía asistir en esta ocasión. Y bueno, todavía no decido si voy a ir a la sesión de Naciones Unidas en Nueva York. Pero se sumaría este llamado en defensa de la democracia también. Pues sí, por la democracia en todos los países, es como parte de la política exterior de México siempre. Gracias. Y la última pregunta que tengo es, en agosto ya es lo de la renegociación, en agosto, septiembre inicia la renegociación del TEMEC. Ya Estados Unidos lo está formalmente planteando. En septiembre se abren las mesas de consulta. Ya Estados Unidos lo está haciendo, dando como un hecho que va a haber renegociación. ¿Ustedes qué están planteando? Ya estamos muy cerca. Pero formalmente es una revisión que inicia en septiembre, así está escrito. Recuerden que el tratado es ley, no es solamente un acuerdo, es ley. Claro que los países en su relación pues pueden definir algunas características. Entonces, esta semana va otra vez un equipo para allá a Washington y vamos a seguir informando. Recientemente publicamos en el periódico que son las transnacionales. Hay que reconocer que quien declaró esto, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que era muy importante que se mantuviera. Eso es pues, importante, ¿no? No solamente si se renegocia, se revisa o en qué parte se renegocia o revisa, sino que era muy importante. Dijo, el 75% del comercio que tenemos con México y Canadá está dentro del TEMEC y es muy importante que se mantenga. Y de hecho, quería comentarle, recientemente publicamos que las más beneficiadas con el TEMEC son efectivamente las transnacionales. Entonces, yo creo que… Sí, pues, a ver, la mayoría de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son empresas de capital estadounidense. Muchas de ellas están en México desde mucho antes del primer tratado comercial,
principalmente las automotrices, aunque no solo. Ford tiene 80 años o más en México y General Motors pues tiene también muchísimos años, mucho antes del tratado comercial, y son de capital estadounidense y son al exportar pues quienes se benefician, digamos que obtienen más ganancias pues que lo que se les queda a los trabajadores de aquí. Lo cierto es que México hoy tiene, antes se decía que México era competitivo porque tenía mano de obra barata. Lo cierto es que México hoy es muy competitivo en términos de la mano de obra por su capacitación. El presidente de Ford o el CEO de Ford con el que hablé hace algún tiempo me dijo que la fábrica de mayor productividad que tiene en todo el mundo está en México, que no se compara con ninguna otra empresa en ningún lugar del mundo. Entonces, la productividad de los trabajadores mexicanos es enorme, porque somos un pueblo trabajador. Entonces, siempre lo hemos dicho, el tratado nos beneficia. Hoy el presidente Trump pues tiene una política distinta de mayor proteccionismo, pero de todas maneras, incluso en ese marco, el tratado es fundamental, porque no todo se puede ir a fabricar a Estados Unidos. ¿Va otra vez a Washington el secretario de Economía o quién va como parte? Pues todavía no definimos, están en comunicación permanente y sea los subsecretarios o el secretario, pues ya lo estaremos informando. Gracias. Pero por lo pronto los subsecretarios. A ver aquí Nancy y luego vamos para acá. Mientras no sea ¿de qué fue la última vez? De ovnis. ¿Cómo se llamaba aquel programa? Bueno, era de mi época. Un mundo nos vigila. Sí. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, preguntar si el secretario de Seguridad, García Harfuch, pudiera precisar el tema del huachicol, sobre todo la parte que tiene que ver con los ferrotanques. Nosotros sabemos, y es lo que le planteábamos la semana pasada, que habría líneas de investigación en torno a que empresas como la de Rufo Appel, exgobernador panista, esta empresa Ingemar, pues habría almacenado en ferrotanques el combustible, porque no tienen instalaciones para almacenamiento. Si eso ya se confirmaría que sería un modus operandi y cómo se atendería en temas de seguridad, pues por el riesgo que implica. Sí, la empresa que usted menciona es parte de una investigación, sí está en carpetas de investigación. Como saben, en los últimos recientes aseguramientos hechos por la Secretaría de la Defensa, la FGR y Secretaría de Seguridad, también Marina, por supuesto, esa es una de las empresas que está en investigación y ahí sí solicitaríamos que nos dieran un tiempo para poder informar de manera correcta. Todas las empresas de cada aseguramiento que se ha hecho, se han obtenido o iniciado carpetas nuevas de investigación y se han obtenido cateos y órdenes de aprehensión también, como en la primera acción que mencionamos en la zona centro del país. Primero hubo aseguramientos sin detenidos y posteriormente, gracias a la información recabada en estos aseguramientos, en las entrevistas realizadas, se obtienen órdenes de aprehensión. Este es el caso de estos casos también. Pero ¿se confirmaría que hay un modus operandi de que estén almacenando en ferrotanques? Sí. ¿Y ahí cómo se atendería el tema de seguridad? Bueno, asegurándolos, pero también deteniendo a las personas que cometan estos ilícitos. Gracias. En otro tema, Presidenta, también preguntarle sobre este caso de una supuesta compra que iba a hacer Petróleos Mexicanos de la terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz. En este caso, pues se encontró que Pemex, quien estaba haciendo la compra, era el capitán Eduardo Padilla Yebra. Él no tenía facultades para hacer esta adquisición de esa terminal Servitur, y pues Petróleos Mexicanos decidió cancelar la compra. ¿Si hay algún avance en la investigación? Pues más que investigación se decidió suspender. Es muy importante porque Petróleos Mexicanos
digamos, todo el sistema de hidrocarburos en el país requiere más almacenamiento. Es una de las áreas estratégicas del área de logística de Pemex. Entonces se requiere más almacenamiento y en ese marco se había planteado la posibilidad de este almacenamiento en Tuxpan. Cuando llega la nueva administración de Petróleos decide no seguir con esta compra y se están buscando otras opciones. Entonces, pero hasta ahí no había habido pues ningún contrato, ni mucho menos ya formal para su compra o su adquisición. Pero entonces no se está investigando particularmente si hubo alguna irregularidad. Pues porque no, digamos, no se consolidó es como en el caso de los medicamentos que hemos contado, no hay daño patrimonial, entonces se puede hacer una investigación, pero al no haber daño patrimonial, pues en todo caso se investiga si había algo que no era correcto o no. Entonces más bien fue una decisión del área de logística no seguir con este contrato. También relacionado con Pemex, sabemos que actualmente Petróleos Mexicanos está negociando con el sindicato petrolero el tema del contrato colectivo de trabajo. En ese sentido, pues tenemos conocimiento de que no solo se está pidiendo el aumento al salario y las prestaciones, sino también que Pemex se haga cargo de las pensiones. Esto porque hay un tema con 30,000 trabajadores sindicalizados cuyas pensiones fueron trasladadas sin su consentimiento, es decir, de forma arbitraria al cierre del sexenio, más bien al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, a la Afore Banorte, y ellos lo que quieren es que Pemex se haga cargo de este tema. Sabemos también que habría un pasivo de 40,000 millones de pesos relacionado con este asunto. Preguntarle cómo van esas negociaciones, si le ha comentado algo el director. Sí me han comentado. Yo esperaría que pues siguieran las negociaciones con el sindicato. Y ahí está la mesa abierta, está la mesa de diálogo abierta. Las pensiones de Pemex en un año se pagan de pensiones de Pemex cerca de 90,000 millones de pesos. Estamos revisando incluso las pensiones más altas, ahí les vamos a dar algunas sorpresas, porque hay pensiones muy exageradas que se están pagando. Ya cuando venga Pemex ya que me informen. Y se va. Les adelanto para que sí, y es de personal de confianza principalmente. ¿Se van a cancelar? Se están revisando porque pues no puede ser que una persona tenga estas pensiones millonarias, ¿no? Claro, también hay otras pensiones, por ejemplo, en el Banco de México, donde Ernesto Zedillo tiene su pensión vitalicia. Sí, también, varios, sí. Ojalá el Banco de México también revisara. ¿Sí? Presidenta, en otro tema, la semana pasada un grupo de científicos presentó un informe sobre 210 plaguicidas altamente tóxicos. Ellos indican que de estos 171 están prohibidos en otros países, sin embargo en México todavía siguen pues vigentes sus licencias por parte de la COFEPRIS. De ese total, de los 210 plaguicidas, 67 tienen una muy alta toxicidad, 45 causan cáncer, 42 impactan en la reproducción humana y animal, es decir, que vuelven estériles a los individuos que son afectados por los mismos. Usted había adelantado que se iba a hacer un decreto para prohibir. Sí, están trabajando, creo que ya está listo, no sé, a ver si Julio nos dice en qué fecha se publica, porque participa Agricultura, COFEPRIS y Economía, para poder pues ya prohibir su distribución. Muchos de ellos están prohibidos por la FDA en Estados Unidos y aquí no se habían prohibido. Entonces ya son varios. En la última reunión me dijeron que iban muy avanzados y debe de estar por salir ya la publicación. ¿Y se tomará en cuenta estos datos científicos? Sí, por supuesto, muchos de ellos coinciden, lo que dijeron los científicos con lo que ya se está haciendo. Si fuera una menor cantidad de plaguicidas los que se estarían prohibiendo, ¿se podría revisar ampliamente esta lista? Sí, por supuesto, COFEPRIS tiene que revisarlo con Agricultura.
Finalmente, Presidenta, quedó pendiente también el tema de las extradiciones, preguntar si se pudo revisar el asunto de que México está extraditando narcotraficantes a Estados Unidos y allá se generan pactos de impunidad como el que recién ocurrió con Ovidio Guzmán López el domingo en la conferencia que dieron el Gabinete de Seguridad desde Sinaloa, pues se hablaba del número creciente de homicidios justamente después del secuestro del Mayo Zambada, que deriva de ese mismo acuerdo con Ovidio Guzmán y con los Chapitos por parte del gobierno estadounidense. Y también se daba cuenta o se recordaba que 10 efectivos militares pues murieron en ese operativo para detener a Ovidio, es decir, a México siempre le cuestan vidas humanas. Entonces sí se pudo revisar el tema de las extradiciones. Sí. ¿Quieres comentar algo? Tal cual como usted lo menciona, el domingo en Sinaloa recordamos que Ovidio fue capturado debido a un operativo 100% por autoridades mexicanas, específicamente del Ejército Mexicano, donde perdieron la vida 10 elementos de fuerzas especiales. Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero tal como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo tratado de extradición. Es decir, ¿Ovidio sigue en una prisión pero de menor seguridad o por qué se habló de un traslado? No tenemos conocimiento si es de menor seguridad, lo que sí tenemos confirmado hasta el día de ayer es que está bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido. Y en el caso de las extradiciones en general, ¿se revisará que México pues ya mejor juzgue a las personas aquí? Es que los delitos por los que se extraditan son delitos que son cometidos en Estados Unidos o en perjuicio de Estados Unidos. Eso no quiere decir que aquí no tengan delitos pendientes. Ovidio también tiene orden de aprehensión aquí en México. Los objetivos que mencionamos ayer en Sinaloa, que tienen orden de aprehensión también, con fines de extradición, también tienen órdenes de aprehensión por delitos aquí en México. Gracias. Gracias, Presidenta. Disculpen, ¿me repite? Es extradición. No sería repatriación. Después tendríamos que solicitar nosotros ahora una extradición y depende para que pueda ser juzgado aquí, así es. Pues primero hay que ver cómo culmina el proceso que está llevando a cabo en Estados Unidos, porque repito, no está libre, está detenido. El acuerdo en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio, él está detenido. Si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre o que haya indicios de que vaya a salir libre pronto. Al momento no lo tenemos. ¿No puede afectar solicitar una extradición? ¿Cómo? Si tiene un criterio de oportunidad o está en un programa de testigos, ¿se puede solicitar la extradición? Es que son dos cosas distintas. El gobierno de México ya en un tratado de extradición, él ya se fue a Estados Unidos para enfrentar los cargos que está allá. Tiene que culminar ese proceso primero. Secretario, ¿por qué acuerdo del Minilic, el asesino del periodista Javier Valdés, qué información tiene? Porque es un segundo acuerdo. ¿Volvió a delinquir dentro de Estados Unidos? Primero, también autoridades mexicanas detuvieron a su papá, a Dámaso. Después de la detención hecha por autoridades mexicanas, este sujeto, su hijo, se entrega en Estados Unidos, hace un acuerdo, delinque allá, trafica fentanilo, lo vuelven a detener, está detenido, es lo que sabemos, que continúa detenido. De algún nuevo acuerdo o algo no se tiene conocimiento que está detenido y que está en prisión. Gracias. Gracias, Presidenta. Con su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Inicio con mi primera pregunta. En Coahuila, 15 millones de litros de combustible ilegal da inicio a una nueva etapa de lucha contra el robo y contrabando de combustible. Ya no es huachicoleo, porque el huachicoleo se pincha un ducto y pues se pone ahí mangueras. Esto es robo y contrabando de combustible, Presidenta. Son señaladas las empresas, como decía mi compañera, como Lambucar, Ingermar, Bel Air Foods e Industriales Fundentes. Se sabe que los contenedores portaban sellos de Lombocar, empresa registrada en Houston, Texas.
las investigaciones periodísticas revelan que los socios de Ingermar incluyen al exgobernador panista Ernesto Rufo Apple. Es conocido, Presidenta, que el exgobernador Rufo Apple pasaba sus cumpleaños en Tamaulipas. Me pide el pueblo, Presidenta, que le pregunte, ¿los 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila destapan una arquitectura política que dio forma a una estructura de poder con apariencia de legalidad? Y estos mismos 15 millones de litros de combustible sacan a la luz pública que el estado de Tamaulipas en tiempos de Francisco Cabeza de Vaca se haya convertido en el epicentro del robo del combustible en nuestro país. Pues ahí están las investigaciones, como bien dijo el secretario. Tienen que haber pruebas como en todos los casos, pero las investigaciones siguen. Bien. Segunda pregunta, Presidenta. El pueblo me pide que le diga que si usted sabía que la Universidad de Estudios Superiores de Aztlán fue creada y fundada por Eduardo León Trawis. Él es el militar acusado de proteger a una red criminal que robó 34.771 millones de pesos de combustible de los ductos de petróleos mexicanos durante el último gobierno emergido de las filas del PRI y hoy se encuentra prófugo en Canadá. Esta información me la compartieron los amigos del portal Cobertura 360MX, en donde revelan que Trawis fue el jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, quien hizo personalmente los trámites para construir ese negocio educativo de la universidad. Cabe señalar que Eduardo León Trawis fue designado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el 2013 como gerente de los servicios de seguridad física de Pemex y su principal tarea era erradicar el incipiente robo de combustibles de los ductos de Pemex que tenía el crimen organizado en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato. Le pregunto, Presidenta, el Gobierno de México no ha extraditado de Canadá a Eduardo León Trawis, el encargado de la vigilancia de los ductos de petróleos mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la misma empresa del Estado ha documentado que le robaron 34,000 millones de pesos en combustibles durante 2013 y 2018. Además, se sabe por documentos de la Sedena que fue investigado por ayudar a una red, incluso le bloquearon una cuenta bancaria en su universidad que, pues aunque no se crea, estaba aquí atrás de Palacio Nacional. Presidenta, este mal elemento de las fuerzas castrenses mexicanas será extraditado. La vez anterior el fiscal general de la República contestó al respecto. Vamos a solicitarle al doctor Gertz que nos actualice la información. Ellos tienen un proceso de extradición vigente y pediremos a la Fiscalía que informe. Pero sí cuenta con orden de aprehensión, tal cual usted lo mencionó. Ahorita que está usted al uso del micrófono, ¿podría decirme, hoy se cumplen 2 meses y días, qué avances se tiene sobre el caso del asesinato de los 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan? Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la Policía de la Ciudad de México y por supuesto vamos a tener resultados y se los vamos a informar. ¿Pero avances? No podríamos dar avances en una investigación tan delicada. Gracias. Secretario. Finalmente, Presidenta, el pueblo me pide que le pregunte, sin vueltas ni rodeos, ¿cómo es posible que Grupo Salinas, con una deuda de 74,000 millones de pesos al SAT, continúe recibiendo contratos de su empresa Taipon Offshore, sabiendo que es deudor de impuestos y estos contratos son otorgados por PEP, Petróleo y Energía y Exploración, a cargo de Ángel Cid Murguía,
¿qué criterios tiene este funcionario para darle estos contratos millonarios a esta empresa de Ricardo Salinas cuando pues es deudor de impuestos a todos los mexicanos? Vamos a ver si está el contrato. Vamos a preguntar a Pemex. Muchas gracias, eso es todo. Cerramos. Sobre los aviones con Estados Unidos, se va a abrir una mesa con ellos. Dieron un mes para esto. Ayer tuvo reunión el secretario Jesús con las aerolíneas y se va a seguir trabajando con relaciones exteriores. Se va a resolver. ¿El respaldo ayer a las sanciones por parte del gobierno? Ellos están pidiendo una serie de puntos muy particulares y se está viendo si son atendibles o, en su caso, hacer una propuesta alternativa. Entonces, se está atendiendo. ¿Qué piden, presidente? Si quieren, les informamos ya con todo detalle una vez que tengamos Pero son atendibles algunas y otras ya están atendidas, digamos, en el propio AIFA. Entonces, creemos que no va a haber problema. No necesariamente, más bien son temas particulares y con gusto los informamos una vez que se haya tenido la mesa. Bueno, yo creo que, a ver, aquí la compañera. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, ¿tiene alguna opinión sobre el viaje de vacaciones de Alejandro Moreno a Europa en un contexto donde muchos mexicanos enfrentan dificultades económicas? ¿Cree que este tipo de actos No me meto en eso. Que lo evalúe el pueblo. Que lo diga el pueblo. Sí. Presidenta, circuló un video la semana pasada donde un policía estatal aparece viendo películas de Netflix dentro de una patrulla de alta tecnología en Jalisco, cuyo arrendamiento cuesta 2 millones de pesos al año. ¿Realmente este tipo de gastos benefician al tema de seguridad pública? Porque el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, presume como tecnología de punta. En los hechos no parece estar mejorando la seguridad ni el uso de recursos. ¿Se evaluará la eficiencia de estos contratos millonarios a sobreprecio que ningún otro gobierno había hecho? Pues si fueron adquiridos con recursos federales, pues tiene que revisarse. Si fueron adquiridos con recursos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad, ¿cómo es? El Sistema Ejecutivo de Seguridad. Ahora la ley, si se utilizaron estos recursos, ahora la ley es mucho más estricta en la revisión de los recursos que van a los estados o a los municipios. Y si no, pues las propias autoridades de Jalisco tendrían que evaluarlo. Gracias, Presidenta. Nuevamente se cuestiona a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agathon, por solicitar un préstamo exprés para pagar el servicio de camiones de basura rentados, sin que haya mejorado el servicio. Además, es el municipio que más gasta en patrullas en todo el estado, con contratos sin licitación que dejan dudas sobre si el beneficio es para una empresa o para ella misma. Ya fue señalada aquí por presuntamente formar parte de una empresa de grúas. ¿Se va a investigar a fondo si hay actos de corrupción detrás de estos contratos que no mejoran la seguridad ni los servicios? Repito, hay instancias que revisan. La propia Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno, de la Función Pública, no sé cómo se llame en Baja California, y si son recursos federales, desde la Secretaría Anticorrupción hasta la Auditoría Superior de la Federación. Hay instancias que revisan eso. Gracias, presidente. Ya por último, ante la postura militarista que algunos sectores en Estados Unidos promueven para intervenir en México, ¿qué acciones concretas está tomando su gobierno para fortalecer la cooperación y el diálogo bilateral en materia de seguridad sin poner en riesgo la soberanía nacional? Y pues si este tema se va a tratar en la renegociación del TEMEC. Lo hemos tratado muchas veces, personalmente con el presidente Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, con el secretario Rubio. Aquí pues se ve desde la Embajada de Estados Unidos hasta pues toda la relación que se tiene y la colaboración permanente con el Comando Norte, en el caso de las Fuerzas Armadas. Hay colaboración, hay coordinación, pero pues nunca vamos a aceptar que se viole nuestra soberanía. Así de sencillo. Muchas gracias, presidenta. Cerramos. Gracias. Nos vemos mañana. Buenos días a todas y a todos. Que pasen un buen día.